Muy buenas noches. Somos el grupo uno, conformado por Mariana Guadiamos, Seleni Bermeo, Fiorella Andoa, Alexare y mi persona, Anile Yontop. En esta oportunidad vamos a exponer un tema, las excepciones en el proceso penal, siguiendo la exposición del profesor Daniel Guamán Castellares. Este tema es fundamental en la práctica del derecho penal, porque las excepciones son el mecanismo de defensa que tiene el imputado para cuestionar la validez del proceso penal. No se trata de discutir si la persona es culpable o inocente, sino de determinar si el proceso penal está bien iniciado o existe algún defecto que lo vuelve inválido. Como bien señala el profesor Guamán, las excepciones actúan como una especie de control de legalidad del proceso y permiten evitar que un caso avance si tiene errores formales o sustanciales. Por eso, su finalidad no es demorar el proceso, sino garantizar que se respete el debido proceso y el derecho de defensa. En esta exposición explicaremos qué son las excepciones, cuál es su finalidad, cuáles son los principales tipos, cómo se tramitan y cuál es su importancia práctica dentro del proceso penal. Bien, empecemos con la finalidad de las excepciones, primero por el concepto. Según el profesor Guamán, las excepciones son instrumentos procesales que permiten la defensa de detener y cuestionar el desarrollo en un proceso penal, es decir, cuando se advierten defectos o irregularidades que afectan su validez. En otras palabras, de forma más sencilla, es una herramienta de control que permite al juez revisar si el proceso cumple o no con los requisitos legales antes de continuar con el juicio. La finalidad de las excepciones es muy clara: garantizar la justicia, la legalidad y la validez del proceso penal. Sirven para evitar que se juzguen a una persona sin que existan las condiciones jurídicas necesarias o cuando el caso no corresponde al ámbito penal. Por ejemplo, imaginemos que el fiscal presenta una acusación por el delito de hurto, pero los hechos en realidad describen un conflicto civil, como el cumplimiento de un contrato. En ese caso, el abogado defensor puede presentar una excepción para que el juez revise la validez del proceso. Si el juez considera que realmente no existe el delito, puede declarar fundada la excepción y archivar el caso, evitando que la persona sea llevada a un juicio innecesario. ¿Quién sigue? Ya, ahora los tipos principales de las excepciones son, según el artículo 6 del Código Procesal Penal, contempla diversas excepciones, ¿no? Procesales, cada una con una finalidad concreta. De acuerdo con el profesor Guamá, las más relevantes son la excepción por la naturaleza de la acción que se invoca cuando el hecho denunciado carece de trascendencia penal, es decir, no constituye un delito. También tenemos la excepción de cosa juzgada, ¿no? Que impide que una persona juzgada nuevamente por un hecho por el cual ya fue absuelta o condenada. También la excepción de prescripción se aplica cuando ha transcurrido, en este caso, el plazo legal para ejercer la acción penal. Tenemos también la excepción de amnistía. Procede cuando existe una norma que extingue la responsabilidad penal en determinados delitos. También la excepción de improcedencia de acción, ¿no? Se presenta cuando, aún siendo ciertos los hechos, estos no configuran un delito penal. Bien, ahora, estas excepciones tienen como propósito común salvaguardar la legalidad y legitimidad del proceso penal. Como por ejemplo, si alguien ya fue absuelto por un hecho y se intenta reabrir el caso, la defensa puede oponerse mediante una excepción de cosa juzgada. Bueno, aquí continuamos con el procedimiento y efecto de las excepciones. Bueno, en cuanto a esto, el profesor Guamán explica que las excepciones se presentan durante la etapa de investigación preparatoria
ante el juez de investigación preparatoria. Es el abogado defensor quien presenta la solicitud detallando cuál es la excepción que invoca y por qué motivo el proceso no debe continuar. Una vez planteada, el juez analiza los argumentos y decide si la excepción es fundada o infundada. Si se declara fundada, el proceso se archiva, total o parcialmente, dependiendo del caso. Si se declara infundada, el proceso continúa, normalmente hacia el juicio oral. Además, si la excepción es desestimada, la defensa puede interponer apelación para que el caso sea revisado por una instancia superior. Es importante aquí recalcar que estas decisiones no prejuzgan sobre la inocencia o culpabilidad del imputado, sino que analiza la legalidad del procedimiento o de la acusación. En palabras del profesor, las excepciones sirven para limpiar el proceso an- antes del juicio oral, evitando errores que luego podrían afectar la validez de la sentencia. Bien, finalmente vamos a hablar sobre la importancia práctica. El profesor Guamán Castellares resalta la gran importancia de las excepciones. En la vida real, estas figuras permiten que se eviten juicios innecesariamente, reducen la carga procesal del sistema judicial y garantizan la aplicación correcta para el derecho penal. Gracias a las excepciones se protege al ciudadano de ser sometido a un proceso sin fundamento y se asegura que el poder punitivo del Estado solo se ejerza cuando exista una base legal suficiente. Además, también fortalece el principio de legalidad y el derecho de defensa, lo cuales son pilares fundamentales para el derecho penal. En conclusión, las excepciones no solo son un trámite, sino que son una garantía procesal que refleja el equilibrio entre la función sancionadora del Estado y la protección de los derechos individuales. Como dice el profesor Guamán, un sistema penal que no respeta las excepciones es un sistema que puede volverse arbitrario. Por eso, su conocimiento y correcta aplicación es esencial para todos los abogados y los operadores de justicia. Muchas gracias.